a la vértebra inmediatamente superior a la lesionada, y otra línea paralela a través del plato terminal inferior en la vértebra inmediatamente inferior lesionadas. Estos ángulos se entrecruzan y pues se realizan y se evalúa el estado del ángulo de Cobb. Con esto en mente, pues les voy a hacer una pregunta. Voy a dar 2 minutos para que midan en las imágenes que ya envié el ángulo de Cobb de acuerdo a la radiografía ya evaluada, y voy a hacer una pregunta aquí pues virtual. Entonces, poniendo aquí las imágenes presentes. Cristian, Sí, señor profe. yo lo acabo de medir, qué pena, es que la primera vez me dio mal. Entonces lo que Listo, se hace es entonces pasar... espérame, mando la pregunta y ahorita respondes, ¿listo? Listo. Listo, dale. Entonces, un segundito. Listo, entonces si quieren empiecen a votar. Listo, bueno, entonces la pregunta era bastante sencilla y era básicamente en cuánto estaba el ángulo de Cobb. Entonces, si quieres, Joseph, ¿cuánto te midió a ti? Listo, entonces a mí me dio 37. Listo, perfecto. Entonces ya vamos a evaluar las diferentes medidas finalizando la descripción de las mismas, pero básicamente es aproximadamente 36, 37 grados, sí, señor. Bueno, entonces eso en Una cuanto al pregunta, ángulo de Cobb. Cristian. Una Sí, señor pregunta. doctor. Sí, señor. Esa pregunta que puso usted ahí, ¿la puedo volver a poner, la que acaba de poner? Claro, sí, señor. Ahí está, profe. El 100% de los participantes respondieron que era mayor al 30%. Pero entonces, si usted habla de cifosis, ¿está hablando de porcentaje? ¿O No, cifosis? no, sí, tiene razón, pero no, ahí me equivoqué, era 30 grados, Ah, sí, señor. Es un error Lex, de la transcripción. ok, Sí, señor. ok. Sí, señor. Porque es muy Listo. importante porque Sí, señor. si no sé si todos los residentes se dieron cuenta de eso. Porque Sí, señor. porcentaje, hablamos es de altura, pérdida del De acuerdo. 30 o del 50 o del 100% de la altura con respecto a los otros cuerpos. Sí, Cifosis señor. Sí, no, hace este era grado. Sí, únicamente señor. referencia a angulación. De Entonces, acuerdo, borre profe. de sus cabezas eso. Listo. Sí, señor. Sí, fue un error ahí del léxico. Bueno, entonces, las otras medidas en el plano sagital que están descritas como útiles para evaluar estabilidad son el porcentaje de traslación del cuerpo vertebral, y básicamente se mide trazando una línea paralela a través de la pared posterior de la vértebra fracturada, otra línea paralela a través de la vértebra posterior inmediatamente adyacente superior, y estas líneas, como vemos en la imagen, se traza una línea que permite evaluar la distancia de estas. Esta distancia pues se puede tomar solamente la medida como distancia, o se puede medir una razón o una proporción teniendo en cuenta la longitud del plato vertebral de la vértebra superior que no está fracturada. Entonces, básicamente tener en cuenta e importante en esta relación que a nivel de fracturas toracolumbares se describe que no debe haber una traslación mayor a 2.5 milímetros o un 20% de acuerdo a la razón, o a nivel lumbar no más de 4.5 milímetros o un 15%, ya que, como vamos a ver más adelante, esto nos va a considerar un criterio de inestabilidad. Entonces, no sé si alguno, bueno, voy a enviar una nueva pregunta para que todos la respondan. Listo. Entonces, si quieren, ya pueden empezar a votar. Listo. Cristian, yo tengo una pregunta. Sí, entonces digamos que ahí pues todos respondieron, ahí voy a compartir los resultados porque todos respondieron que era menor al 50%, y pues como acabo de explicar en la imagen, la medida es una razón de acuerdo a la distancia del plato vertebral. Eh, entonces, en el caso de esta, pues de nuestra paciente puntualmente. Pero veo que la votación son solo 2 personas y el resto. Profe, sí. Cristian, yo tengo una Sí, pregunta. sí. O sea, en nuestro caso, si tomamos la región posterior de la vértebra cuñada y de la inmediatamente superior, las líneas no dan paralelas. ¿Y cómo mide esa Exacto. traslación? Digamos que se traza la línea perpendicular de la distancia inmediata, lo más inmediatamente superior al plato terminal superior de la vértebra fracturada. Buena pregunta, Nicolás, ¿verdad?
Sí, señor, profe. Nico, normalmente, o sea, se mide la vértebra fracturada en relación con la vértebra inferior. Si uno mira acá, prácticamente no está como en traslación, está es en retrolistesis. Exactamente. Ok, sí, señor. Pero entonces con la inferior, no con la superior. Exactamente. Recuerda que siempre es la inferior con la superior. Exactamente. O sea que en este caso, que lo que uno busca es, no sé, la fractura es L1, es mirar L2, cómo está en relación con L1. Lo que uno Listo, busca es ya. si hay alguna inestabilidad que sea referente a ese porcentaje. Pero en este caso, lo que vemos, en vez de hacer una Puede cerrar traslación el anterior, micrófono es o que hay algo, una está haciendo interferencia. traslación posterior. Listo, doctor, entendido. Doctor, qué pena, no entendí. Habla Jairo Rizo. Eh, es decir, cuando hablamos de retrolistesis no podemos, es decir, en una misma lesión no podemos hablar de la traslación o tocaría modificar la medida o la técnica para tomar la traslación cuando tenemos una retrolistesis. El ¿No? punto de Me corte es equivoco. la vértebra distal en relación con la superior. Entonces, usted puede determinar la inferior en relación con la superior y saber si puede estar hacia adelante o hacia atrás. Entonces, usted puede mirar si hay una traslación anterior o una traslación posterior. O sea, si está en anterolistesis o si está en retrolistesis. Ok, ok. Listo, vale, doctor. Muchas gracias. Bueno, no sé Hola, si qué pena, quieren yo sí terminar tengo de una duda responder porque todos. trazamos las líneas y da, o sea, da como un triángulo, entonces, ¿a qué nivel se mide? Depende del nivel en que se mida, va a dar distancia mayor o menor. Por eso, Paulita, lo que te está diciendo el doctor Alvarado es que se mide a nivel de la vértebra inferior, o sea, inmediatamente en el espacio intervertebral, digámoslo así. Ujú. Listo. Paula, Calculo que comparta la mira, imagen de lo que ya midió por el vínculo de compartir para que las otras Sí, personas si entiendan. quiere alguien muestre la pantalla y la... Es que lo tenemos en papel. Sí, por eso, si quieres pon activa la la cámara. cámara y muestras la imagen. Dice, solo el anfitrión puede compartir. Con tu cámara. Como, ah, ya. ¿Y cómo hacen? Pero yo no sé si se ve. ¿Se no se puede poner la cámara para adelante? No creo. O sea, ahí lo estamos midiendo nosotros. No estamos en celular, si ahí lo que estoy mostrando. No se ve. Pues, eh, Adelante. Pero entonces mi pregunta era a qué nivel medirlo, pero entonces al nivel intervertebral sería acá. Yo creo, Paula, que miras como el muro posterior y pasas una línea, ¿sí? Sí, señor. Y ese es el punto de relación. Ahí Ya. te entiendo. O sea, como el muro está roto, en la parte superior seguramente es mucho más que si fuera en la parte inferior del plato. Sí. Sí, Lo que Me está señor. imagino que acuñada esa es la la abertura, pregunta, sí. que si lo mides en el plato, te Me da da como mucho. 5 milímetros, Exacto. Y si lo mides en el muro posterior, te debe dar un poco como un más. centímetro. Exactamente. Sí, Doctor, señor. buenos días. Buenas. ¿Se ve mi cámara? Sí, ahí se ve, Aleja. Ahí está bien. Sí, señora. Ah, sí. Uy, perdón por lo que están viendo. O sea, digamos, lo que lo hicimos y aquí se ve, digamos, perdón. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Sí me ve? Ah, listo, ya. Ahí te estamos viendo Este- bien. Y este sería L2, este sería hasta donde llega la pared posterior de L1 y este sería hasta donde llega la pared posterior de L2. Y este sería lo que se desplazó L1, es decir, el porcentaje de desplazamiento. Entonces nosotros medimos esa superficie
nos dio 24 milímetros, que sería 100%, y se desplazó 5 milímetros, como dijo Paulita, que sería un porcentaje X. Entonces, bueno, hicimos una regla de 3 y nos dio un 20%. Entonces, pues, Exactamente, Alejandra, así es. Ahí está. O sea, pasas una línea por todo el muro posterior. Exactamente. Listo. Bueno, ya con la medida que nos mostró Alejandra y teniendo en cuenta esto, pues vamos a ver que es un criterio, ya que mide más de 5 milímetros, pero está en el borde a nivel de la proporción del 20%, pero sí mide más de 2.5, entonces sería un criterio también, como vamos a ver más adelante, de inestabilidad. Entonces, bueno, para seguir con la charla, listo. Listo, entonces ya puntualmente, entonces la otra medida, digamos, relevante y que se ha descrito de alta importancia es la medida de la compresión vertebral, que puede ser, digamos, evaluada de diferentes formas también. Entonces se habla de una medida en la que se tiene en cuenta un porcentaje de acuñamiento intrínseco de la vértebra comprometida o fracturada. Básicamente para medir lo que se hace es medir a nivel de la pared posterior la distancia de la vértebra fracturada y a nivel de pues, la pared anterior también esa misma distancia, digamos, se traza una relación entre las mismas y se saca un porcentaje. Esta, digamos, que tiene cierta utilidad, pero nos hace referencia a que tiene ciertos inconvenientes en la medida en que si hay trazos en cuña o hay una conminución severa anterior, pues va a ser difícil identificar de qué modo trazar y evaluar la línea o la distancia de la pared anterior comprometida. Entonces está descrita una fórmula para evaluar el porcentaje de compresión vertebral anterior, como vemos en la imagen de la derecha, en la que básicamente se tienen en cuenta la vértebra superior sana e inferiores sanas a la vértebra fracturada, y se traza una proporción que es igual que si hiciéramos una regla de 3, en donde es la sumatoria de estas dos va a ser el 100%, pues la sumatoria y el promedio de las dos sanas, superior e inferior, va a ser el promedio. Y pues, posterior a esto se evalúa qué porcentaje de la vértebra está comprometida. Entonces voy a lanzar una nueva pregunta en cuanto a la compresión. Listo. Listo, han respondido 6 personas. Chris, es Sí, que señor. todos los que estamos de co-host no nos deja votar. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces vamos 11 personas. Voy a finalizar entonces la votación, asumiendo que van 12 y que el resto están de coanfitriones. Y pues como vemos, un 92% están de acuerdo en que hay un colapso mayor a un 50%. Una persona respondió que no hay colapso. Listo, entonces con esto en mente, pues ya nuevamente volviendo a nuestro caso, entonces puntualmente en este caso sí, de acuerdo a la medida y a la proporción que ya mencionamos y cómo se toma la medida, no sé si alguien quiera mostrar cómo midió la compresión de la vértebra. Yo, Jessica, Dale, si quieres pero no se me ve compartir bien. ¿Se ve? sí, pero voltea la cámara y nos muestras. Porque no me da. Pues entonces muéstrame de ahí. Pero alguien medí más, la no sé. altura de la pared anterior de la vértebra superior. Medí la altura de la vértebra inmediatamente superior a la vértebra patológica de la pared anterior, que me dio 27 milímetros, la pared anterior de la vértebra patológica, que me dio 8 milímetros, y la pared anterior de la vértebra inmediatamente inferior, que me dio 30 milímetros. Y usé la fórmula que dice que A más C, o sea, A
es la pared de la vértebra superior, C de la vértebra inferior, dividido 8 menos B, que es la vértebra patológica. Entonces apliqué la fórmula y eso me dio 71%. Sí, la forma fácil es que mides la de arriba y la de abajo. Entonces te dio Sí, señor. 27 y 30. O Sí, sea que el señor. 100% es ¿cuánto? Señor. Si te dio 27 arriba y 30 abajo, esa sumatoria, Puedo sacar un promedio de esas dos vértebras. medio de eso para ser mucho más prácticos. Sí, señor. La O sea, me sumatoria dio es 57. dividida entre 2. A ver, 26.5. No, 23. 27 y 30 no da. 28.5. Exacto, entonces 28.5 es el 100%. Ajá. ¿Sí? Entonces el 8%, ¿cuánto porcentaje es? Exacto, ¿cuánto es? Y eso te va a dar como el 30, ¿sí? 8. O sea que 8, que es el 30, te da lo que está. O sea que hay que restarle sobre a lo que le 28. falta. ¿Alguien Que haga esa sería fórmula ya? El 70%. exactamente. Para que Ok. no, pues la fórmula sí muy bonita, pero pues tenemos que ser prácticos Exacto. para decir, mido Sí, la de es más arriba, fácil la de hacer una abajo, regla de 3 y ya. 100%. Ujú. ¿Cuánto tengo? Y a eso tengo que restarle. Recuerde que lo que miden es lo que quedó de la vértebra, o sea que hay que restarle al 100%, que es el complemento. Sí, señor. Listo. Y pues ya entonces, como hemos venido mencionando, entonces una cifosis segmentaria a un ángulo de Cobb inicial de 36-37 grados aproximadamente. Una vértebra pues comprometida en su pared anterior con un diámetro de aproximadamente 8.2 milímetros, con un colapso vertebral, pues digamos que dependiendo de la imagen, algunas están más magnificadas o otras menos, pero entre un 60 y un 70%, como ya mencionaron. Lo importante pues y lo relevante es que lo aprendieran a medir y que siempre es teniendo en cuenta la pared anterior. Un porcentaje de traslación ahí está mal, pero como ya mencionaron, de un 20% o unos 5 milímetros aproximadamente. Pues con esto en mente, y pues ya para continuar con el caso, voy a hacer una nueva pregunta. Entonces, ¿qué imágenes consideran ustedes? Cristian, un comentario es que precisamente cuando uno mira los artículos, Sí, señor. no sé, pueden existir 15 medidas que uno puede llegar a elaborar. Para Sí, señor. nosotros las más importantes son estas que acabamos de medir. O sea que De siempre, acuerdo, profe. mejor dicho, vamos a ir escalando un poco, pero lo que siempre buscamos es que cuando ustedes se refieran a que, doctor Morales, nos llegó una fractura toracolumbar en urgencias, el doctor Morales, la primera parte que va a querer es, en cuanto a las medidas, es cuánto tiene de pérdida de altura, cuánto es la cifosis, el COP de esa parte, de esa región, y cuánto es la traslación. Esos serían los 3 primeros puntos. Luego, Sí, señor. lo que siga ahora, que es lo que vamos a complementar. A complementar, sí, señor. Listo. Bueno, entonces ya inicié la nueva votación. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ese ángulo de Cobb es comparable al ángulo de cifosis local y segmental? O sea, ¿da lo mismo? Sí, lo que te está explicando el doctor Alvarado, María Ángela, es que hay múltiples formas de medirlos, como mostré al principio de la presentación, y hay básicamente, solamente para medir ese tipo de ángulo, alrededor de unos 10 o 11 diferentes en los que utilizan o las dos vértebras, o sea, la vértebra inmediatamente superior y la inferior, o solo la vértebra fracturada, o solo una vértebra superior y la vértebra fracturada. Pero básicamente esta medición puntual del ángulo de Cobb utilizando la superior y la inferior, como vimos en las imágenes, es la que ha demostrado mejores resultados, tanto en sensibilidad como especificidad para evaluar inestabilidad, y tanto a nivel intra o intraobservador en concordancia, por lo que es la que más se utiliza. Pero sí, es el ángulo de cifosis segmentaria o cifosis local de la fractura. A mí también me gusta mucho, María Ángela, el ángulo, el índice segmentario Gardner, que es Exacto. incluyendo la vértebra de arriba, perfecto, o sea, la sana, pero el índice de abajo no se toma de la vértebra de abajo, sino de la misma vértebra fracturada. Y se llama Sí, índice eso lo segmentario voy a Gardner. mostrar al final, profe. Pues digamos que lo que encontré más relevante es que se utiliza para evaluar tanto el pre como el posoperatorio comparativo. Entonces ahí al final también lo tengo, sí, señor.
Sí, o sea, por eso le digo que yo cuando mido en el grado de cifosis, mido el COP, o sea, que es uno por encima, uno por debajo, y adicionalmente le mido el índice segmentario Gardner, que es Sí, la de arriba, pero la de abajo con el plato de la fracturada. O sea, siempre sí, hago señor. las dos medidas. Listo, profe, ya lo muestro. Bueno, entonces en cuanto al resultado de la encuesta previa, entonces digamos qué imágenes solicitarían adicionales. 14 de 15 responden TAC solamente, y los otros ponen TAC, mieloTAC y resonancia. Entonces no sé si alguien quiera opinar de los que respondió no solo TAC, sino mieloTAC y resonancia, ¿por qué también pedí otras imágenes adicionales? Entonces, Santiago, ¿usted qué pidió? ¿O qué considera pedir? ¿Y por qué? Hola Cris, ¿cómo está? Yo Bien. pedí TAC y resonancia magnética. Yo creo que el TAC, pues para complementar las imágenes óseas, para ver mejor el colapso vertebral, y la resonancia para ver si existe o no un compromiso medular, mielopatía, ver mejor esa parte. Listo. Cristian, ¿tenía síntomas neurológicos la paciente? No, señor, no tiene síntomas neurológicos. Es una paciente que llega deambulando por sus propios medios sin síntomas neurológicos ni déficit de ningún tipo. No sé si alguien tenga una opinión diferente que también haya pedido ¿Quién pidió resonancia. ¿Por qué mieloTAC? resonancia? ¿Y quién pide mieloTAC? Sí. Nadie los va a regañar, solamente queremos saber por Sí, qué pero tienen esta idea respondan. en la cabeza y pues cuál es su justificación. Frescos. Digan, no sean nenas, hombre. Que Cristian, mire quién fue. No me deja ver, me manda la totalidad, pero no me deja ver quién fue. Que no puede Bueno, ver. Luis, defienda. Usted pidió mieloTAC. Yo sé que fue usted. Cuente por qué pidió mieloTAC. ¿Quién? ¿Quién, Carlos doctor? Chávez pidió mieloTAC. Fue Perea. Bueno, Perea que está allá en su tierra No, y no, quería no, mirar si No, qué pena, quería yo evaluar no. la Los, endoscopia. los R1 pedimos Todos TAC. pedimos, los hermanos pedimos TAC. Bueno, No, pues el equipo. Ay, a ver. Yo no pedí mieloTAC porque no tengo claro qué es un mieloTAC. Muy bien. muy bien, Pablo. Listo. Pues no sé, profe, Pues el si mieloTAC, continuamos Paula, es entonces. la combinación que se hacía antes, ¿sí? Para ver si había algún tipo de compresión y era como mirar con medio de contraste cómo estaba el espacio, ¿sí? Epidural, comparado mediante la evaluación de una tomografía. El comienzo era una mielografía que era con radiografías, ¿sí? Luego se evolucionó al TAC para ver si habían o no compresiones, pero con la llegada es un procedimiento invasivo y con la llegada de la resonancia pues pasó a un segundo plano, ya no tener que hacer nada de invasión con medio de contraste para ver si habían o no compresiones a nivel espinal. Gracias, doctor. Yo quisiera agregar algo, doctor, y es que pues en lo que leí el mieloTAC es útil, sobre todo cuando tenemos pacientes con marcapasos o con dispositivos que nos puedan limitar o contraindicar el uso de la resonancia magnética, pues para tenerlo en cuenta. Exactamente. O sea, por eso con la resonancia ya se dejó de usar. Solamente pues usted lo pide si le va a aportar algo, porque pues al final también termina siendo algo de invasión y si necesita aclarar algún tipo de compresión que en la tomografía sola no sea capaz de determinarlo. Sí, señor, de acuerdo, profe. Yo creo que es muy claro que el examen de elección acá, al no tener un déficit neurológico, es una tomografía, ¿sí?
Seguramente este paciente tiene las dos, tomografía y resonancia, porque adicionalmente querían evaluar, no sé, imagino que los elementos posteriores, ver si Exacto. había lesión ligamentaria, como decían, más que no tener síntomas neurológicos, de pronto ver también la parte de la ocupación del canal que se ve en el TAC. Pero si uno tuviera que escoger uno de los dos exámenes como en secuencia lógica de seguimiento, pues el primero sería la tomografía. Sí, señor. De acuerdo, profe. Y digamos que como pues ya usted mencionó, sumado a lo que decía Santiago, pues en este caso que no es un paciente con déficit neurológico, la mayor utilidad es evaluar elementos y estructuras ligamentarias posteriores y si hay inestabilidad a este nivel de una resonancia, que como vamos a ver pues ya en un momento, tampoco tendría pues mucha utilidad por el tipo de fractura. Bueno, Entonces, entonces bueno. pidió el TAC y ¿qué Sí, evaluamos señor. en el TAC? Entonces, estas son las imágenes de la tomografía. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo adicional o algo acerca de la tomografía. Entonces, pues en las proyecciones sagitales y coronales vemos el porcentaje de acuñamiento, Cristian, compresión, así como la traslación ya previas. Sí, señora doctora. no digas que no sabes si alguien quiere. Alguien tiene que hacer el comentario. Ok. Bueno, esta es la idea de este tipo de talleres. Sí, señor. En la proyección coronal se ve una fractura de la lámina, sería izquierda, de L1. No sé si compromete ahí sí, de la lámina. Sí, muy bien. Listo. Y ya en las ¿Qué, imágenes axiales vemos... ¿Qué más le aporta? O sea, tomé un examen para que me aporte la lámina, nada más. No, digamos que Y pues la mayor ya- relevancia es esta imagen. Sí, señor. Se caracteriza, me parece que se caracteriza mucho mejor el porcentaje de acuñamiento, así como también el compromiso del canal medular, pues ya no se están sobreponiendo las imágenes como se veía en la radiografía y puede entender uno por qué es de gran utilidad esta medida que vamos a hacer a continuación. Ok, uno podría ir las mismas imágenes o medidas que tenían anteriormente, por lo menos si tenían duda de que no veían la altura del compromiso, pues aquí la van a determinar mucho mejor. Como dice María Ángela, ve uno estructuras diferentes, o sea, en este caso pues no están en los cortes, pero uno logra ver cómo pueden estar las facetas, ¿sí? ¿Cuál es la relación de las facetas? Si hay fractura en las facetas o si están luxadas. Mirar el compromiso posterior, mirar cómo está la distancia interespinosa, mirar cómo está la lámina. Y finalmente creo que un punto importante es esa medida que van a tomar a continuación, que es el porcentaje de ocupación del canal, que de aquí en adelante tiene que también estar incluido. Listo, Yo Cristian. quería decir una cosa, y es que en la proyección sagital de la tomografía, uno observa que el plato inferior de la vértebra de L1 no está comprometido como uno pensó previamente. O sea, que la traslación más que todo la da el platillo superior y pues la compresión a nivel del cuerpo. Pues para la clasificación. Listo, sí, señora. De acuerdo. Bueno, entonces para continuar, como ya veníamos mencionando, entonces digamos que toma mayor relevancia la tomografía en sus proyecciones, pues, coronal y sagital en la medida que se pueden nuevamente evaluar las medidas ya descritas y adicionalmente caracterizar mejor el trazo de la fractura. Y adicionalmente, digamos, la mayor relevancia que toma en este punto es para evaluar el porcentaje de ocupación del canal medular. Estas son las imágenes de la tomografía de nuestra paciente. Básicamente está descrito la medición del porcentaje de oclusión del canal en los planos sagital y en el plano transversal. Esto sería en el plano sagital, en donde pues se toma como referencia todo el centro, valga la redundancia, del cuerpo vertebral en la porción anterior y a nivel posterior, a nivel de la línea que correspondería a la apófisis espinosa. Y a nivel transversal, simplemente una línea que va de donde estaría correspondiente a cada uno de los pedículos en este nivel. Para tener, pues, digamos, de relevancia importante este nivel, los estudios más grandes describen una mayor importancia, pues, más que todo evalúan el riesgo de acuerdo a la compresión del canal medular en cuanto a su diámetro sagital, aunque hay también medidas y, pues, digamos, formas de medir todo el diámetro circunferencial. Pero pues en términos generales y para términos prácticos se utiliza con mayor frecuencia el diámetro sagital,
en donde si hay un compromiso mayor del 35%, teniendo en cuenta la vértebra superior como la sana y la vértebra comprometida, pues la fracturada, esto nos va a hablar, si la fractura es a nivel entre T11 y T12 con un compromiso mayor a un 35%, hay riesgo de compromiso neurológico. Si es a nivel de T1 mayor al 45%, nos va a hablar de riesgo de compromiso neurológico, y de L2 hasta L5, si es mayor al 55%, nos va a hablar de compromiso neurológico. Entonces, pues estas son las medidas de nuestro paciente, de nuestra paciente. Entonces, con esto en mente, pues digamos que vemos que la vértebra inmediatamente superior correspondía a un 19 milímetros, 11 milímetros ¿Pero a qué nivel tiene? de ¿Le llegó L2. la imagen del TAC? Dígame, profe. ¿No le llegó la imagen del TAC? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Andrés Jiménez, ¿te llegó la imagen del TAC? ¿Qué porcentaje de ocupación tiene cuando lo mediste? Aló. Doctor, tengo 7%, o sea, tengo 7% la medición en el colapso en el TAC y en la normal 18 milímetros, 7 milímetros y 18 milímetros para un colapso total de 61.2%. Perfecto. Sí, señor. Esa es la próxima. O sea, A mí me dio 43% la vértebra 58%. Pues abre el micrófono. A mí me dio 17 y 10 u 11, y lo que me da para 58%. Yo le hice la comparación del diámetro sagital y transverso de la superior y la inferior, y lo comparé con la de la fracturada y me da 48% de porcentaje de disminución del área del canal. O sea, sumaste ambas, hiciste el área. Sí, señor, espérele. ¿Cómo es que es? Espérele. Acá. ¿Cómo volteó la cámara? ¿Ahí estaré viéndome yo o al revés? Sí, ¿qué estás viendo tú? A ver, así ya. ¿Ahí? Si quieres acércalo un poco más, se ve como borroso, no sé. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, No, pero se ve muy borroso. espérate, coger el celular de Andresito que está al lado. No, allá hay un poco mejor. Ahora sí. ¿Ya? Lo que hice fue, medí en esta, no estoy viendo, en esta medí el diámetro transverso sagital, que en teoría era la superior. Y asumí pues que la no tenía la imagen de abajo, asumí que tenía el mismo promedio de diámetro de longitud transversa y sagital del canal. Y después lo hice en la fracturada. Entonces la fórmula para eso simplemente promediar la de arriba y la de abajo y compararla con la de fracturada. Y eso me dio aquí. Ese está bien, sí, y eso me dio un 48%. ¿Se vio algo? No, porque el sonido está Sí, de acuerdo. Pues básicamente ¿Sí? la medida va en ese rango entre 43, 45 y 50%, pues da dependiendo las medidas que cada quien haya tomado. Y pues esto nos hablaría que está en el límite para una posible lesión neurológica, pues a tener en cuenta y presente. Sin embargo, pues también la correlación clínica, que en esta paciente no era una paciente por lo menos con un déficit neurológico evidente. Pues con esto en mente, pues lo que ya había mencionado el doctor Alvarado, y es que básicamente en conjunto en las imágenes, si bien están descritas hasta 16 medidas diferentes, pues por lo menos siempre en trauma toracolumbar evaluar el ángulo de Cobb, como ya lo describimos previamente, que correspondería a la cifosis segmentaria, el porcentaje de traslación del cuerpo vertebral, el porcentaje de compresión vertebral anterior, y con la ayuda de las imágenes de la tomografía, el porcentaje de oclusión del canal. Entonces ya con esto en mente, como ya habíamos mencionado previamente, vemos que a la paciente efectivamente le tomaron una imagen de resonancia magnética con las indicaciones, pues digamos, y la sospecha y la idea de descartar en este caso puntual, más que una lesión neurológica, un compromiso ligamentario posterior. Entonces con estas imágenes, y sobre todo teniendo en cuenta la clínica de la paciente, voy a lanzar una nueva pregunta. Qué bonita palabra esa, roto.
Usemos un mejor lenguaje, por favor. Sí, señora doctora, qué pena. Tienen control. Bueno, han respondido 7 personas. Cristian, ¿puedes poner nuevamente la resonancia, por favor? Sí, señor. Ahí está. Pues, para poderla Yo quiero poner. hacer una pregunta. Esa línea hipointensa que se ve posterior al cuerpo vertebral, eso se supone que es el ligamento longitudinal posterior y Sí, uno de aquí lo acuerdo, puede pues. ver íntegro. Entonces no sé si en realidad Pues está íntegro. la primera pregunta sería, ¿a qué corresponde el complejo ligamentario posterior? Ah, ya. Perdón, había entendido mal. Ajá. Pensé No, ligamento está longitudinal posterior. No, está bien, está bien. La diferencia. Y yo creería que sí. Responder la pregunta porque se ve una angulación entre las apófisis espinosas a nivel de la fractura. Listo. Han votado 11 personas, entonces vamos a finalizar la votación ahí. Pues ahí podemos ver que 7 personas, 64% dicen que no y 4 dicen que sí está comprometido. Con esto presente, pues primero, lo primero que habría que considerar, como ya había mencionado el doctor Alvarado, es que en este caso la resonancia, pues en una paciente sin déficit neurológico sobre todo, pero además de acuerdo a la clasificación de la fractura, como vamos a ver más adelante por el tipo de fractura, el riesgo de compromiso ligamentario posterior es bajo al estar comprometida solamente la columna anterior y media, al no estar comprometida la columna posterior. En este caso, de igual manera solicitaron la resonancia. Y pues vemos que, como mencionó Joseph, está comprometido el ligamento longitudinal posterior y pues hay algún grado de distensión a nivel del complejo ligamentario posterior, pero este no está interrumpido. Tal vez por eso puse la palabra roto en la pregunta, para que hubiera un poco de claridad. Entonces, en este caso no hay lesión del complejo ligamentario posterior. Puede que no haya lesión completa. Sí, señor. Sí, eso le iba a decir. Una cosa es el ligamento longitudinal posterior y una cosa es lo que evaluamos, que es el complejo ligamentario posterior, ¿no? O sea, realmente lo que miramos es atrás, o sea, la distancia interespinosas y cómo está el ligamento amarillo, ¿sí? Y miramos acá en la otra parte a ver si está contenido o no, o si hay algún signo de ruptura que también se ve como en la imagen axial, por una imagen que buscamos que se llama el signo de la cortical invertida, ¿no? Pero eso es como tal vez lo que tratamos de buscar, si hay lesiones del complejo ligamentario posterior. Y si ustedes se fijan atentamente aquí, señale el borde inferior de la apófisis espinosa de la vértebra superior. No, la apófisis espinosa. Sí, correcto. Y ahora mire la apófisis espinosa de la vértebra fracturada. Y mire la distancia que hay entre las dos apófisis espinosas. Esa, y compárela con la distancia que está entre la apófisis espinosa de la fracturada y la de abajo. Sí, es mucho mayor. Está aumentada casi el doble, ¿no? Sí, y ahora mire el brillo que tiene ese ligamento interespinoso comparado con los ligamentos interespinosos. ¿Sí lo ve ese sitio de brillo? Entonces, sí tiene una lesión del ligamento interespinoso que puede ser intrasubstancia, pero es importante que se tenga en cuenta. Puede que no haya una disrupción de los ligamentos, pero sí tiene una lesión o está parcialmente roto, como su merced dice, parcialmente roto. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos signos que en este caso en específico son muy evidentes. El espacio interespinoso y el brillo del ligamento interespinoso. Listo, profe, de acuerdo, sí, señor. Y que también obviamente pues, no se ve en solamente una imagen, sino en toda la secuencia, ¿no? O sea, este es un ejemplo simplemente práctico
pero pues lo que tienen que hacer es verlo en movimiento, porque seguramente en algún lado puede verse la disrupción. Sí, señor, de acuerdo, profe. Entonces, bueno, ya puntualizando, Doctor, entonces tengo como... una pregunta. Pero, entonces, en las fracturas, aunque tengan bajo riesgo de compromiso del complejo ligamentario posterior, teniendo en cuenta el cambio en la clasificación que indique manejo quirúrgico o no quirúrgico, debería ser entonces protocolo siempre de TAC y resonancia, como en esta. Yo creo, Lacu, que no. O sea, si usted no tiene una cifosis aumentada, o sea, por ejemplo, si usted tiene una fractura A1, ¿sí? Que tiene un colapso vertebral de, no sé, un 10%, que las espinosas atrás no están abiertas, ¿sí? Pues que no tienen ningún signo indirecto de tener lesión ligamentaria posterior, pues, y no tiene déficit neurológico, pues no tendría ninguna indicación tomar la resonancia. En este caso, a pesar de que no hay déficit neurológico, me imagino que la solicitud fue precisamente eso, el aumento de la distancia interespinosa, ¿sí? Y la sospecha de tener o no lesión del ligamento posterior, del complejo ligamentario posterior. Sí, señor, de acuerdo. Entonces, uno empezaría en orden, pues como en la clasificación, ¿no? Si yo tengo la radiografía y tomé el TAC, que fue lo primero que decidí iniciar, miro cómo están las facetas. Entonces digo, ¿está luxado o no está luxado? Si no está luxado, pues ya sé que no es una C. Ahora viene la segunda pregunta y son las B. Y en la B tengo que sospechar si hay lesión del ligamento, del complejo ligamentario posterior. Si el TAC no me muestra nada indicativo de sospecha ligamentaria posterior, pues me voy a las A, porque son fracturas del cuerpo vertebral nada más, ¿sí? Pero si el TAC o la radiografía o el mecanismo o algo me dice puede estar lesionado, pues la única forma de responderlo es teniendo la resonancia. Si no tengo la resonancia, pues no puedo, pues sí lo puedo responder de manera indirecta, pero no sería la mejor forma de evaluarlo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ya para continuar, de acuerdo a lo que ya hemos venido evaluando en las diferentes imágenes y hablar ya un poquito de la clasificación, como venía mencionando el doctor Alvarado, entonces en la clasificación de AO, en principio tipo A, tipo B y tipo C, donde la tipo A son lesiones por compresión, donde va a haber colapso del cuerpo vertebral, las tipo B van a haber lesiones por distracción, con compromiso del complejo ligamentario posterior de la columna posterior, como vamos a ver ya un momentico, y va a haber adicionalmente lesiones por distracción, con riesgo de luxación asociada. Y en las tipo C, donde hay lesiones rotacionales, usualmente con evidencia de compromiso también ligamentario posterior de la pared posterior y lesiones por luxofracturas a este nivel. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a mandar otra pregunta y es básicamente ¿qué tipo de fractura creen que es en principio? Bueno, ya respondieron 10 de los participantes y todos dicen que corresponde en un 100% a una fractura tipo A, lo cual estamos de acuerdo ya con lo que ya mencionamos previamente y creo que no hay discusión. Un acuñamiento y compresión del cuerpo vertebral por compresión axial, usualmente con mayor compromiso o compromiso único de la columna anterior y la columna intermedia. Disminución de la altura del cuerpo. En este tipo de fracturas, la mayoría, aunque vamos a ver que en algunas lesiones por estallido, tipo A3 puede haber compromiso ligamentario posterior, sobre todo parcial, pero en términos generales son fracturas con elementos posteriores íntegros. Y en las tipo A1 y A2 sobre todo no hay traslación, en niveles mayores sí puede haber traslación como vemos en la paciente del caso. Entonces en la A o menores son fracturas de las apófisis transversas o A0 o de otro tipo de las apófisis espinosas sin desplazamiento que no tienen un compromiso mayor. La fractura A1 ya en cuña y compresión, como veníamos mencionando, en este caso pues digamos con un compromiso por un acuñamiento superior del plato, pero en términos generales
sin compromiso ligamentario posterior, y son fracturas que de acuerdo al grado de cifosis y al grado de compresión se pueden manejar o no con un manejo ortopédico o conservador. Las fracturas tipo A2 ya son fracturas por split o hendidura, en donde vemos que hay una fractura que compromete el plato a nivel coronal y hay una disrupción completa de este mismo a este nivel. Y las fracturas tipo A3 y tipo A4, que ya no son por compresión, sino por estallido con traumas de mayor energía, en donde va a haber la fractura tipo A3, un compromiso de la placa terminal superior, con conminución severa a este nivel, y asociado pueden presentar fracturas de las láminas, como vemos en este caso, y las fracturas tipo A4 o por estallido completo, en donde están comprometidas no solo la lámina superior, sino la inferior también. Entonces, con esto en mente... Ahí lo único que quería recargarle es, eche para atrás. Sí, señor, por favor. En las A2, característicamente son los split, ¿verdad? O en hendidura. Ahí, exacto. Eso es un split que se llama sagital, ¿sí? ¿Sí ve cómo es el tipo de corte? Ahora váyase a la A4. Sí, señor. Y la A4, si ven en la imagen, ahí exactamente, es una fractura por estallido o un split o en hendidura, pero coronal. Entonces, es que tiende mucho a confundir porque a veces la gente ve la hendidura y dice, ah, solamente por ser hendidura ya es una A2, ¿sí? La A2 es una hendidura sagital. La A4 es el estallido completo o una hendidura coronal. Entonces, para que también lo tengan en cuenta cuando hagan las clasificaciones de los pacientes. Yo creo que ese es como el pedacito chiquito que a veces se pasa por alto. Doctor, yo tengo una duda con respecto a la descripción de cuando la hendidura es sagital o coronal. ¿Es según el corte en el que se vea o la orientación del trazo? La orientación en el plano. Sí, en el plano. ¿En qué plano está orientado el trazo? O sea, mira esta, cómo está ahí. Pero esta no sería una orientación sagital, pues, o sea, va con, en el plano sagital y la otra una coronal. Esa fue como mi duda. Pues mire esta imagen y ahora mire la A2. ¿Cómo viene el trazo? Sí, por eso, yo lo veo allí coronal. Cuando vemos el corte axial de la vértebra, pues se ve. Pero ese corte coronal solo lo puedes ver en la... Pues si yo la pongo en una imagen coronal, no la voy a ver. Ah, sí, exactamente eso. O sea, yo entiendo que lo que quiere decir Toño es eso, profe, que si se refiere a sagital o coronal, ¿es como esté orientado el trazo o en qué corte se ve el trazo? No entiendo la pregunta. No, o sea, porque lo que entiendo que se refiere Toño es que si vemos en esta imagen, esto sería un trazo, pues, sagital. Por lo que se ve en la proyección sagital, un trazo evidente. No, yo creo que no. Lo que sí, o sea, que lo que ustedes hablan es que si se ve en la proyección coronal es una sagital, pero es de acuerdo a la orientación que tiene la fractura en el hueso como tal. Entonces, en la que tienes ahí es una fractura con una orientación coronal que se ve en la sagital. Exacto, que se ve, ya entendí, sí. Exacto. Listo. Entonces, pues, la siguiente pregunta sería esta. Entonces, van 8 personas. Creo que para cuestiones de tiempo vamos a finalizar ahí. Y básicamente vemos que de las 8 personas que votaron, 5 votaron que era una A3 y 3 una A4. Y creo que, digamos, ahí hay pues el punto de mayor duda. Pero pues es importante también tener en cuenta en este punto, como ya mencionó Alejandra al momento de
visualizar las imágenes de tomografía, que si bien hay una severa conminución y una fractura por estallido con un compromiso grande del plato superior hasta más del 50% de colapso de la fractura, el plato vertebral inferior o la superficie inferior del cuerpo vertebral está íntegra, entonces correspondería a una A3. Bueno, ya para continuar, entonces las lesiones tipo B, como mencionamos, son lesiones por distracción de los elementos posteriores, con compromiso transverso o de una o las dos columnas, y puede haber trazos por flexión, distracción, que serían las B1 y la B2, hiperextensión, que son las B3, y el trazo de la energía migra a través del disco o a través del hueso, por lo que están comprometidas las tres columnas. Es la fractura de B1, que es la fractura de Chance, por distracción con un compromiso inicial a nivel de la columna posterior, elementos longitudinales ligamentarios posteriores que se extiende hasta el plato anterior vertebral. La fractura tipo B2 con disrupción de la banda de tensión posterior y las fracturas en hiperextensión. Y bueno, ya para finalizar como tal el caso, entonces pues vamos a ver en este punto que digamos, ya como hemos mencionado, los criterios de inestabilidad para esta paciente era que tuviera un compromiso en cifosis local que estaba presente mayor a un 35%, una pérdida de altura del cuerpo vertebral mayor también al 50%, y una traslación en este caso que era mayor a 2.5 milímetros y en el rango pues límite para un 20%, por lo que se consideró que era una fractura inestable. En cuanto al déficit neurológico, pues era una paciente sin déficit neurológico, y puntualmente aquí lo otro a definir era si requería o no un tratamiento quirúrgico. Entonces, en las fracturas tipo A, tener en cuenta que así no tengan déficit neurológico, puntualmente en la tipo A3, que era la fractura que nos correspondía, si hay un acuñamiento mayor a un 50%, una cifosis mayor a un 20% o un compromiso del canal medular mayor al 50%, requiere un manejo quirúrgico de acuerdo a las necesidades pues, de la fractura, si hay compromiso o no longitudinal posterior. Y con esto en mente, pues también tener en cuenta pues el abordaje a definir, que para la paciente vimos que si bien había una lesión parcial del complejo ligamentario posterior, no era mayor ni había compromiso por luxación ni subluxación facetaria, por lo que se decidió un manejo quirúrgico mediante un abordaje posterior únicamente, con estas imágenes intraoperatorias, mediante una fijación de la fractura y una artrodesis T12L2, con estos hallazgos intraoperatorios inmediatos. Y como vemos, pues se corrigió la cifosis local en 2 grados y se recuperó por completo la altura de L1 hasta 27 milímetros. Y pues adicional siempre tener en cuenta la medida, como ya mencionaba el doctor Alvarado, de la deformidad segmentaria de Gardner, que es útil no solo para evaluar el nivel de colapso pre, sino para evaluar qué tanto se corrigió la cifosis local a nivel postoperatorio. Y eso sería todo. Una recomendación, Cristian, está bien montado su caso, pero cuando se habla de clasificaciones y de toma de decisiones, hay que comenzar por la base. Yo lo oí mencionar a usted a través de la presentación varias veces, compromiso de las 3 columnas o compromiso de las 2 columnas. Sí, señor. Entonces, las clasificaciones, la parte mecánica de la clasificación se basa, entre otras cosas, en el concepto mecánico de 3 o 2 columnas. Sí, señor, digamos que lo tenía acá, profe, sino que me tocó saltármelo un poquito por cuestiones de tiempo, pero como usted mencionó, entonces el primer concepto, que es el concepto de las 2 columnas descrito por Whiteside, donde hay una columna anterior compuesta solamente por los cuerpos y los discos intervertebrales, y la columna posterior que corresponde a los complejos ligamentarios posteriores dados por el ligamento amarillo y la apófisis interespinosa. Y ya la yo creo que posterior Cristian, por tiempo, ya tienen que ir al club de revista. Yo creo que, mejor dicho, a lo que voy es que este tema, el objetivo principal de esta reunión hoy es aprender a medir, ¿sí? Nada más. Y creo que se logró, ¿sí? Ya saben medir la compresión, la traslación y la pérdida de altura y esas cosas. Luego, cuando uno quiere luego hacer otro tema, podría ser ya enfocado a la clasificación, al tratamiento, a cómo se toman las decisiones para manejar una cosa a la otra. Pero creo que el objetivo se logró. Y miremos si sus compañeros creen que todavía les falta abordar más en el tema, y continuamos la otra semana ya con la parte teórica y biomecánica de las fracturas realmente.
Eso. Listo, profe. Pero el objetivo, creo que el taller se logró y pues vayan a la revisión que tienen ahora. Listo, profe, perfecto. Sí, señor. ¿De qué es la Muchas revisión gracias. que tienen ahora? ¿De qué es la Profesor revisión? de ortopedia infantil. Con el Infantil, ortopeda. profe. Ah, muchos éxitos, entonces, muchos éxitos. Muchas gracias, profe. Está muy bien.